incluso las que menos bonitas puedan parecer o más caras puedan parecer, y esta pues la pone en innumerables ocasiones de ejemplo. Sí que es cierto que nunca se nos ha dado un rotundo y siempre han sido dar largas y largas de, bueno, cuando esté la cárcel nueva, cuando esté la cárcel nueva, cuando esté la cárcel nueva, ya tenemos cárcel nueva, y yo, bueno, pues tengo mis dudas, parece ser que sí, que van a pedir la competencia, pero no tengo tantas dudas de que nos la den, que lo veo muy difícil, como de que realmente se pida. En ese sentido, y como luego en ocasiones se preguntan por acciones concretas y previstas, pues hay que decir que nuestro grupo tiene planteado una interpelación en este sentido de política penitenciaria, a lo cual el paso siguiente es una moción, y en la moción no dudo que se pedirá nuevamente que haya una transferencia de la competencia en cuestión. Con respecto a los servicios, tanto educativos, sanitarios y sociales, pues creemos que es importante asumirlos. De la misma forma, es un caso diferente, pero creo que tiene sus similitudes, y es lo que ocurre con la inmigración. No tenemos, Navarra no tiene competencias en inmigración, como no la tiene ninguna otra comunidad, pero sí que tenemos competencias en lo que se refiere a política de integración a la inmigración. Creo que en ese sentido tendríamos que tener la competencia de integración, en el sentido de poder dar las herramientas necesarias para trabajar mejor, y creo que se trabaja mucho mejor desde la cercanía, ¿no? En ese sentido coincido con lo que decía el señor Rubio. Con respecto a si se puede unificar o se debe unificar y qué posibilidades hay, creo que es necesario unificar y coordinar. Es preocupante no solamente en el tema penitenciario, sino en la política en general, la falta de coordinación a veces entre departamentos. En muchas ocasiones hablamos del espacio sociosanitario, incluso del socioeducativo sanitario, y de la necesidad de integrar los tres espacios. No veo por qué no ha de ser igual de necesario en el caso de la población que está privada de libertad, incluso más, ¿no? En ese sentido, sería interesante. Yo no lo dejaría en el Departamento de Justicia, porque me da la sensación de que es volver a reducir a las personas a una situación muy concreta, ¿no? Que en estos momentos están privados de libertad, entonces los guiamos por aquí. Yo creo que la educación, la sanidad, las necesidades son las mismas, estando o no las mismas, pero la forma de atenderlas sí. Entonces no lo centraría en justicia, y hay una especie de comisión interdepartamental que ya funciona en otros casos, como puede ser el caso de inmigración. Y con respecto al dinero, pues, como suele decir el señor Zabaleta, las transferencias vienen con pan debajo del brazo. En este caso habría que negociar con cuánto dinero viene para poder gestionar la transferencia. Sí. Bueno, varias cuestiones, ¿no? Nosotros también somos partidarios de la transferencia de todas las competencias, aunque algún matiz de lo que se ha dicho, ¿no? María Victoria, el País Vasco no tiene transferidas las competencias. La única que tiene transferidas las competencias penitenciarias es Cataluña, y en el caso de Navarra, por ejemplo, se tiene la educativa, la sanitaria estaba pendiente, no sé si finalmente se ha finalizado, yo creo que no, y la de servicios sociales tampoco, por el asunto de los servicios sociales penitenciarios. Desconozco si en Cataluña esta última la tienen, porque juega un papel a veces vamos a decir, por un lado, el clásico de los servicios sociales, pero también de cumplimiento de penas no privativas de libertad, por lo cual tiene unas características muy particulares, y normalmente si no sueltan la competencia de la política penitenciaria no te van a soltar la otra, porque forma, por así decir, casi parte del sistema penal, ¿no? Yo creo en todo caso que las perspectivas son muy malas de conseguirlas, porque precisamente con el modelo de macrocárcel, es decir, si lo que está pensando el Estado es que vengan aquí presos que no sean de Navarra, difícilmente te van a dar las competencias en política penitenciaria. Creo que hay que hacerlo, creo que el gobierno de Navarra debería de además montar un conflicto bastante serio con el gobierno central por este asunto, pero dudo mucho que se vaya a conseguir. En todo caso, sí, yo creo que es muy importante asumir una serie de
preso o la presa es un ciudadano más allá de la característica particular que tiene que en ese momento está preso. Por lo tanto, la lógica es que si tenemos transferidas la competencia sanitaria y educativa de servicios sociales, lo fuera enteramente y se atienda a sus ciudadanos con la misma cartera de servicios que se tiene ante cualquier ciudadano, porque no tienen, vamos a decir, anulados sus derechos como tales, ¿no? Simplemente tienen el derecho a la libertad que lo tienen, vamos a decir, temporalmente anulado, ¿no? Por tanto, vamos a decir que es un elemento clave para garantizar la desigualdad de condiciones de acceso a esos derechos de las personas reclusas, ¿no? Obviamente, porque están en la cárcel, sí que es fundamental y necesaria una coordinación, lógicamente, de todos esos servicios y sobre todo también por las características particulares en parte de la población reclusa. Luego hablaremos de la cuestión psiquiátrica y tal, ¿no? de cómo en las cárceles españolas en general ha ido aumentando la población que tiene algún tipo de patología psicológica, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? En todo caso, a mí me parece muy importante, desde luego, la asunción de todas las competencias, esa colaboración, partir de ese principio de igualdad de derecho como todo ciudadano, que es una cuestión fundamental, y en eso hay que definirlo en una cartera de servicios como tiene cualquier ciudadano en la sanidad, en los servicios sociales, etc. Y desde luego también yo creo que sería importante, porque interviene en mucho tejido asociativo, un órgano de participación ciudadana en torno a ese órgano de coordinación. Es decir, como hay un consejo de servicios sociales, un consejo de medio ambiente, es decir, hay órganos que la administración facilita la participación ciudadana. Desde luego, en este asunto también me parecería fundamental que hubiera un órgano de ese tipo, sobre todo porque si no, y como estamos viendo muchas veces, el alejamiento que hay desde la sociedad hacia el centro, hacia lo que ocurre en el centro penitenciario es muy grande. Gracias. ¿Haremos más preguntas? A mí me gustaría preguntar, clarificar con Luis Araceli, hablando y leído, escuchar un poco a todos, ¿no? De que este proyecto ya empezó en el 2005 y las necesidades y demás. Mi pregunta es